Hola, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin, y si estáis escuchando esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Hoy vamos a hablar del caso conocido como el caso del falso monje Shaolin, con el que se conoce a los delitos cometidos por Juan Carlos Aguilar en Bilbao en los meses de mayo y junio de 2013. Bien, vamos a situarnos, vamos a conocer primero un poco a este hombre. Juan Carlos Aguilar es un hombre que nació en Baracaldo en 1965, hijo de sus padres, en una familia de 5 hijos cuyos padres fueron pastores, y siempre sintió pasión por las artes marciales por la mano de su hermano mayor José Luis. Su hermano mayor siempre fue para él una figura de autoridad y por el que sufrió maltratos tanto físicos como psicológicos, y que fue el que le instruyó en todo el tema de las artes marciales. Junto a él fundaron en 1992 un gimnasio. En 1992 su hermano murió dentro de ese mismo gimnasio de una forma un poco extraña, luego ya comentaremos este tema, y él decide viajar a China. Cuando viaja a China, Juan Carlos Aguilar, cuando vuelve de China, dice que se ha convertido en el único monje Shaolin occidental que ha estado en el monasterio de los monjes Shaolin y que le han instruido en su arte de monjes guerreros, que hace más de 300 años que no había monjes Shaolin en el mundo y que él es el primero. Esto luego se demostrará que es falso, pero en ese momento él viene contando esta historia. Va a varios programas de televisión, entre otros, por ejemplo, Punset, el de Eduardo Punset, Redes, en 2001. Y a raíz de todo este éxito también tiene un canal de YouTube. Bueno, pues en 2003 reabre el gimnasio, lo convierte en el monasterio budista Océano de la Tranquilidad y lo abre junto a su esposa y un discípulo que pasaría a ser su socio. Un año después, en 2004, se divorcia de su mujer y abandona el proyecto su socio, es decir, se queda él solo a cargo del gimnasio. Lo que, pues a partir de aquí es cuando vamos a situar ya la carrera delictiva de este hombre. En 2004 es cuando tiene el gimnasio, divorciado de su mujer y abandonado por su socio, y él se encuentra a cargo de este gimnasio. Hasta aquí es, digamos, el planteamiento inicial de la vida de este señor, que dice que es el único monje Shaolin europeo y que tiene cierta fama en los medios de comunicación y en internet. Y bueno, pues sí que hay gente que va a su gimnasio porque quiere que le enseñe como maestro a Kung Fu y artes marciales. Entonces vamos a la historia, nos vamos al 2013 y vamos a empezar por cómo se descubrió toda la historia de este falso monje Shaolin, como se le conocía. Nos situamos en Bilbao, que es donde él tenía su gimnasio. Es 2 de junio y el centro de emergencias, el 112 o SOS Bilbao, recibe una llamada de una mujer que dice que ha pasado por una calle y ha visto que en un local de dicha calle, de la calle Máximo Aguirre de Bilbao, ha visto a una chica que está dando golpes desesperados a la puerta como queriendo salir de ese local, y que no puede, que está atrapada adentro y que no puede salir, y que entonces esta señora llama al 112, y justo cuando está hablando con el 112, esta señora ve que aparece un hombre por detrás, la agarra del pelo, la golpea, la coge y la vuelve a meter para abajo, porque era como una especie de sótano, el local bajaba para abajo. A partir de ese momento el 112 avisa a la Ertzaina y la Ertzaina se traslada inmediatamente a este sitio porque aquí está pasando algo muy raro. Llegan allí y donde está la chica es el gimnasio Zen Lao, que es precisamente el gimnasio de este señor, de Juan Carlos Aguilar. Allí se traslada toda la Ertzaina, es una calle muy céntrica, se acerca a un montón de policías y se acerca el suboficial Hugo Prieto, jefe del área de delitos contra las personas de la Ertzaina, que es quien va a ser el encargado de este tema.
Este hombre conoce este gimnasio porque, como muchos otros policías, es aficionado a las artes marciales, y algunos policías de hecho han sido o son usuarios de este gimnasio y conocen tanto el gimnasio como al propietario. A Juan Carlos Aguilar es conocido, además de porque es famosillo, entre comillas, por lo del que es el único monje Shaolin, porque ha estado en la televisión, porque hay más de una gente que ha entrenado en ese gimnasio. Entonces van con cierta cautela porque saben que si allí dentro hay un hombre que está reteniendo a una mujer, puede ser que ese hombre tenga conocimiento de artes marciales y, bueno, pues que además sea peligroso. Es un local que baja, para abajo hay unas escaleras, los policías entran, fuerzan la puerta exterior, bajan, todo está muy a oscuras, entran en el gimnasio, hay muchos recovecos, es un gimnasio de artes marciales en el que hay muchas armas, todo tipo de espadas, y al final se encuentran con una puerta cerrada. Intentan entrar, la puerta no se abre porque hay alguien que está haciendo resistencia para que no puedan entrar, y finalmente el que está haciendo resistencia precisamente es el propio Juan Carlos Aguilar. Finalmente consiguen entrar, la habitación está totalmente oscura y ven que hay una mujer, ven un bulto y hay una mujer negra que está medio tapada con una lona, parece que está inconsciente, no saben si está viva o muerta. Juan Carlos Aguilar se enfrenta a la policía, consiguen someterlo, lo inmovilizan y encienden la luz. Y lo que encuentran pues es eso, una mujer atada, con signos de que la han intentado estrangular, está con cinta americana y con cuerda de embalar. Le quitan la cuerda que tiene en el cuello, la tratan de reanimarla, ven que está viva pero está inconsciente, llaman a las ambulancias, la liberan de las ataduras, pero ven que está, pues eso, inconsciente. Empieza a llegar fuera, hay un montón de gente, porque claro, ven que algo gordo está pasando, se ha acercado gente, se acercan los periodistas, sacan a la mujer y posteriormente sacan al hombre custodiado por la policía, que es Juan Carlos Aguilar, que le sacan detenido, con el torso desnudo y con una toalla cubriéndole la cabeza, que estas imágenes os las pondré por aquí porque son, bueno, conocidas porque son las primeras imágenes que sacaron de él. Además ya os digo que era relativamente famoso. Bueno, bajan a inspeccionar el gimnasio, la policía baja a inspeccionar y enseguida les llama la atención que junto al gimnasio, al lado del tatami, hay unas bolsas de basura cerradas, y cuando las abren pues lo que descubren son huesos que parecen humanos. Encuentran en estas bolsas un montón de huesos. Allí es cuando ya llaman a la policía científica y, bueno, pues el encargado jefe del operativo que se encarga de realizar todo el análisis científico es Iñaki Irusta. Y, bueno, encuentran 7 bolsas de basura de color verde llenas de restos humanos. Encuentran partes de una mandíbula, partes de una mano izquierda sin el dedo índice, 2 pies, y la mayoría de los huesos están totalmente limpios de carne, es decir, les han quitado toda la carne. En ese momento no se sabe si los huesos pertenecen a una persona o a varias, todo se filma, se fotografía y se manda al Instituto Anatómico Forense para intentar averiguar a quién pertenecen todos esos huesos e identificar a la víctima o las víctimas y a los dueños de esos restos humanos. Siguen registrando todas las instalaciones y los medios de comunicación comienzan a hacer un perfil de este señor, de Juan Carlos Aguilar. Y bueno, el monje Shaolin es una persona pues muy peculiar, que se dedica a enseñar artes marciales como maestro en su gimnasio. Se vendía a sí mismo como un monje guerrero, el único europeo, que había alcanzado su estado espiritual a través del kung fu y la meditación. Y bueno, atraía a mucha gente, a muchos aprendices. Decía que a sus discípulos que les iba a enseñar a dominar el dolor, a dominar su cuerpo, su mente y a dominar el dolor. Tenía su propio canal de YouTube y además, bueno, pues había ido a varios programas de televisión
a programas de misterio. Decía que había viajado a China, al templo de Henan, donde los maestros shaolines le habían enseñado todas las técnicas propias de su técnica. Los shaolines se hicieron famosos en los años 80 gracias a las películas de Kung Fu y de artes marciales, pero en realidad practican una rama de la filosofía budista que combina la no violencia con las artes marciales, y según sus creencias, conocer la violencia los lleva al autocontrol, y gracias a ese autocontrol aplican solo la fuerza necesaria para devolver el golpe. Estuvo en el programa de Eduard Punset en redes, y bueno, ya os digo que tenía en su canal de YouTube vídeos dedicados al manejo de armas. Bueno, a todo esto la policía sigue investigando el gimnasio. Hugo Prieto, que es el Ertzaina, sigue buscando. Ordenan a la científica que investigue por todos los sitios, que levante todos los recovecos del gimnasio, los dobles techos, los baños. Mientras tanto, Hugo Prieto, que es el jefe de la investigación, se dirige a la comisaría para interrogar a Juan Carlos Aguilar. Juan Carlos Aguilar tiene un gran autocontrol, no abre la boca, no dice nada, se mantiene frío, se concentra en controlar sus emociones. Dice que no tiene ni idea de quién es la víctima, la persona que está en el hospital, la mujer negra que encontraron inconsciente. Solo sabe que es una prostituta. No muestra ninguna compasión ni ninguna empatía, y lo que comenta es que fue ella la que le sacó a él de quicio, que cuando llevaban un rato juntos empezó a gritarle, que él le dijo a ella que se callase, pero que ella se puso histérica, empezaron a discutir, que a él le empezó a doler la cabeza, le entró mucho cabreo, empezó a entrarle mucha ira y la empezó a golpear. Que luego le colocó las bridas, le volvió a pedir que se callara, y que fue cuando entró la Ertzaina y ya le detuvieron. Dice que aseguró que había perdido la capacidad de autocontrol y que todo lo achaca a que tiene un tumor en el cerebro, y que es lo que le provoca estos ataques de ira, y que se lo está tratando en una clínica navarra, que son las células de cáncer que le afectan a su personalidad, y que por eso actúa de esta forma desde hace tiempo y que no controla sus actos. Le preguntan entonces por los restos que han encontrado en las bolsas de basura, y explica que pertenecen a una mujer con la que se cruzó por la calle la semana anterior, hace 9 días, que estuvieron hablando. Él pasaba con el coche, paró el coche, estuvieron hablando, aceptó subirse con él, fueron al gimnasio, que la mujer empezó a preguntarle si era millonario, que él, esto es lo que él cuenta, que la chica lo sacó de sus casillas y que él empezó a golpearla hasta la muerte, que viendo lo que había hecho decidió coger un juego de cuchillos y una amoladora, arrastró el cuerpo hasta las duchas del vestuario masculino del gimnasio, empezó a seccionarlo, separó la carne de los huesos y fue guardando los trozos en bolsas. Asegura que no tiene claro por qué lo hizo, que no puede explicar por qué lo descarnó, y que cuando acabó comenzó a hacer viajes a la ría de Bilbao con todas las bolsas excepto las que contenían los huesos. Desde el puente de Arrupe, que es una pasarela metálica que atraviesa la ría, fue lanzando las bolsas al agua. Esto es lo que él comenta. Habla con los ojos cerrados como si estuviera meditando. Los agentes le preguntan si hay restos de más personas en las bolsas o si ha causado la muerte a alguna otra mujer, y él se calla y bueno, no dice nada más. Inmediatamente montan un dispositivo policial en la ría de Bilbao con el objetivo de localizar estas bolsas que él dice haber tirado. Y mientras tanto, mientras la científica monta este dispositivo para localizar las bolsas, se intenta detectar cámaras de seguridad que pudieran haber registrado todo el tránsito de este hombre por las calles de Bilbao, por las calles de Bilbao, para intentar identificar a las posibles víctimas. Bueno, mientras tanto, los investigadores, la policía científica que sigue trabajando en el gimnasio, están desmontando literalmente todo el gimnasio. Encuentran en una habitación un montón de prendas femeninas, les preocupa que pueda haber más víctimas. Intentan, bueno, pues descifrar cuántas muestras de ADN puede haber en esas prendas.
Y bueno, como el monje Shaolin ha dicho que desmembró a una persona en las duchas, pues deciden ir a las duchas y aunque lo haya limpiado, pues hacer la prueba del luminol, que es una prueba que puede detectar la sangre aunque se haya limpiado. Van a las duchas masculinas y bueno, pues efectivamente por toda suelo y las paredes se tiñen de violeta, lo que muestra que efectivamente allí ha habido un baño de sangre. Pero además perciben un olor extraño que emana de la parte de arriba de las duchas. Piden una escalera, ven que hay un doble techo, abren una trampilla y encuentran otra bolsa donde hay más restos humanos, en concreto un resto de cadera. Tardan varios días en registrarlo todo y bueno, pues han encontrado varias bolsas con restos humanos. Los forenses van trabajando sobre los restos encontrados, en concreto está encargado el forense Francisco Echeverría. Le sorprende al forense la pulcritud con la que se ha descuartizado y descarnado el cuerpo. Calcula que debió de tardar toda una tarde en hacerlo, pero tiene la impresión de que se cansó cuando iba por la mitad. La primera parte está muy bien hecha y luego ya lo siguiente no está todo tan limpio. Todos los restos encontrados tienen el mismo ADN. Todos pertenecen a la misma persona, lo cual es una buena noticia. Por lo tanto, las pruebas encontradas hasta ahora sugieren que solo ha habido 2 víctimas, la mujer descuartizada y la que sigue en el hospital en estado muy grave. Entonces, bueno, esto dentro de lo malo es una buena noticia, que los restos solo pertenecen a una persona. La Ertzaina convoca una rueda de prensa porque hay muchísimo interés mediático en este caso, lógicamente, y bueno, pues informan que se está investigando el intento de homicidio y el homicidio consumado por los restos que se han encontrado en las bolsas. Intentan saber quién es la mujer que está en el hospital y finalmente descubren que se llama Ada. Es nigeriana y ejerce la prostitución en las calles de Bilbao. Tiene 29 años y una pareja que lleva horas intentando contactar con ellas por teléfono. Hablan también con las amigas de Ada, que son otras nigerianas que suelen prostituirse en las inmediaciones de las calles del centro de, bueno, pues donde se ejerce la prostitución allí en Bilbao. Y se van recopilando todas las imágenes de las cámaras de la zona para ver dónde pudo contactar este señor con Ada. Y efectivamente hay una cámara que graba cómo Ada y Juan Carlos llegan al gimnasio, cuál es el recorrido exacto que hizo con el coche, cómo Ada sube al coche. Entonces, bueno, Prieto se da cuenta de que toda la forma de actuar de Juan Carlos no cuadra con la excusa de que tiene un tumor en la cabeza, ni de que tiene impulsos que no puede controlar, sino que es todo como un plan muy preparado. Ve cómo Ada y Aguilar charlan antes de entrar al gimnasio. A juzgar por los preservativos que encuentran junto a la víctima, los agentes deducen que mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que en un determinado momento él se puso violento, y deducen que Juan Carlos violó a la chica, la golpeó, la asfixió hasta hacerle perder el conocimiento y esperó a que se recuperara para infligirle más dolor, hasta que en un momento dado pensó que estaba muerta y la dejó en paz. Y entonces probablemente Aguilar empezó a bajar las bolsas de basura del falso techo y fue dejándolas junto al tatami, que fue donde posteriormente las encontró la policía. Y Ada, en ese momento, el otro pensaba que ella estaba muerta y fue cuando logró recomponerse lo suficiente para subir hasta arriba y pedir ayuda, que fue cuando la vio la otra señora que llamó al 112. Aguilar volvió, se dio cuenta de que ella se había escapado, subió a por ella y la volvió a bajar para abajo. Y fue cuando luego posteriormente llegó la Ertzaina y ya se desencadenó la detención. Bueno, en este caso Ada seguramente consiguió salvar a muchas mujeres que posteriormente pudieran haber caído en manos de este asesino. Decidieron hacer un registro del domicilio de este señor y este señor pudiérase pensar que tuviera un piso muy ordenado, ¿no? Si es un monje Shaolin, autocontrol, meditación, bueno, pues no, el desorden reinaba por todos los rincones. El dormitorio tenía una cama con columnas con balaustradas, pintado de rojo y con un arsenal de consoladores, una acumulación de preservativos y que parecía eso un cuarto para rodar películas pornográficas.
La sorpresa más desagradable que encontraron no estaba en la vivienda, sino en el balcón, donde encontraron 2 nuevas bolsas de restos humanos. Y allí en estas bolsas encontraron una mano derecha a la cual faltaba el dedo índice y unas prótesis mamarias. El dedo índice, que también faltaba en la otra mano que encontraron en el gimnasio, es para evitar la identificación de la víctima, porque normalmente se recoge la huella dactilar del dedo índice. Pero las prótesis mamarias suelen tener unos códigos que marcan qué médico, qué día y a qué hora fueron implantadas. Por lo tanto, por las prótesis mamarias se puede saber a quién pertenece. Y se puede consultar en las bases de datos de las clínicas. Además encontraron en el registro, en un despacho, muchos discos duros, servidores, ordenadores, es decir, como si fuera aquello un cuarto de la NASA. Y además una cámara fotográfica, y empezaron a revisar las fotos que contenía la cámara fotográfica. En la primera aparece una mujer, en la siguiente la misma mujer atada, y en la tercera un selfie de Aguilar con esa misma mujer muerta. En la siguiente, una mujer con los ojos vendados, situada cerca del mismo cuerpo inerte que salía en la imagen anterior. En otra, la mujer de los ojos vendados tocando el cadáver. Es decir, unas fotos muy macabras que van encontrando en la cámara fotográfica. Esto pone en alerta a Hugo Prieto y abre la posibilidad de que haya más víctimas. O incluso que Aguilar pudiera tener una cómplice, que es esta mujer que sale con los ojos vendados tocando el cadáver de otra mujer. En ese momento suena el móvil y llaman al policía y le dicen que Ada Otuya, la chica que rescataron del gimnasio con vida, no ha podido reponerse de las patadas y de la estrangulación y que acaba de fallecer. Ha pasado 3 días debatiéndose entre la vida y la muerte, no ha recuperado la conciencia en ningún momento y bueno, pues finalmente, por desgracia, falleció. También recibe una llamada porque, aunque para la huella del DNI se utilizan los dedos índices, a veces, cuando una persona ha sido detenida o lo que sea, se le recogen el resto de huellas. Por lo tanto, sí que en algunos casos sí que se puede tener el resto de huellas de una persona. Y este es el caso de la persona asesinada cuyos restos estaban en la bolsa. Y se trata de Jenny Sofía Rebollo. Además de que luego se confirma su identidad por el rastro de las prótesis mamarias. Jenny Rebollo era una ciudadana colombiana de 40 años que trabajaba como peluquera y esteticista. Estaba divorciada, pero había estado casada con un vizcaíno con el que tuvo un hijo que ya tenía 3 años. Jenny era una mujer que vivía una vida normal en Colombia, tenía su propia peluquería y había empezado a estudiar medicina, hasta que tuvo un accidente que truncó su vida y su hijo de 4 años falleció en un atropello. No superó este trauma y decidió iniciar una nueva vida y emigrar a España. Emigró a España y vivía en Bilbao. Llevaba ya 14 años lejos de Colombia porque no superaba la muerte de su hijo. Era la misma chica que aparecía muerta en las fotos que encontraron los ertzainas en la cámara. Los agentes empezaron a contactar con la familia y amigos de Jenny. Dijeron que Jenny estaba pasando por una mala racha. Vivía antes con su hermano, pero había tenido que trasladarse a una pensión. Y tenía una vida un poco caótica en cuanto a lo sentimental. Estaba triste, salía por las noches, conocía a hombres y bueno, vivía cerca de donde estaba el apartamento de Juan Carlos Aguilar y ofrecía servicios de peluquería, belleza y masajes a domicilio. Los expertos siguen investigando dentro de la cámara fotográfica de Juan Carlos Aguilar. Encuentran un montón de mujeres inconscientes que aparecen vejadas en esas fotos, en ropa interior, con poca ropa, en ropa con lencería o directamente desnudas. Y Aguilar tenía relaciones sexuales con ellas cuando estaban inconscientes o cuando ya habían perdido sus facultades. Parece que usaba sustancias químicas que anulaban su voluntad o que usara alguna técnica de artes marciales con ellas para anularlas. La mayoría presentaba posturas inverosímiles, como si hubieran quedado así después de un forcejeo. No sabían si estaban muertas o inconscientes, por lo tanto la policía estaba muy preocupada.
la Ertzaintza se impone la tarea de identificar a todas y cada una de las mujeres que aparecen en la memoria de la cámara fotográfica y asegurarse de que están vivas. Pero bueno, lo mejor en este caso es que junto a la cámara encontraron una agenda. Parece ser que iba apuntando los datos de estas personas, por lo tanto fue relativamente fácil su localización. Los periodistas siguen investigando mientras tanto todo el perfil de Juan Carlos Aguilar. Él cuenta esto, que estuvo en el monasterio este de China de los monjes Shaolin, que fue el primer europeo en conseguir el honor de haber estudiado las costumbres, los movimientos y los golpes de estos monjes guerreros, que es un honor que le aceptaran en su comunidad y que sea el único europeo que ha recibido pues eso, este honor, y que lo que le hizo conseguir muchos seguidores. Pero cuando los periodistas empiezan a investigar se dan cuenta de que todo es una estafa en realidad, porque sí que viajó a China, sí que visitó el monasterio, pero el monasterio de los monjes Shaolin en realidad hoy en día es como una especie de parque temático visitado por los turistas, muy rentable para los monjes, que hace más de 300 años que dejaron de ser guerreros, y aunque en sus espectáculos muestran acrobacias y movimientos, ellos niegan que instruyeran a Aguilar y lo convirtieran en maestro. A partir de entonces el Shaolin empezó a ser el falso monje Shaolin para todo el mundo. Dejó de ser monje Shaolin para ser el falso monje Shaolin. Se sigue trabajando para identificar a las mujeres. Como hemos dicho, llevaba un registro y anotaba en su agenda todas sus idas, venidas, un mapa temporal, cruzaron esta información con la actividad del iPhone, con los contactos del teléfono, con las fotos de la cara de las chicas. Es decir, hicieron una labor bastante ardua, y bueno, pues se fueron poniendo en contacto con todas las chicas que iban apareciendo en la cámara fotográfica. Las mujeres, algunas de ellas parecieron totalmente desconcertadas ante lo que se les estaba comentando, que estuvieron en peligro de ser asesinadas. Había mujeres de todo tipo, desde mujeres de un alto estatus social hasta mujeres marginadas por la sociedad. Aguilar las trataba todas desde una posición de superioridad y poder, valiéndose de la humillación, las gritaba, las maltrataba, las denostaba. Cuando les contaban un poco las fotos que había hecho, los vídeos, se horrorizaban, no eran conscientes de que hubieran estado en un peligro, se sintieron vulnerables, engañadas. Y bueno, había mujeres, incluso pues una persona de un alto estatus dentro del ayuntamiento de Bilbao, que estuvo saliendo con él y que se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar el gimnasio antes de irse a trabajar, a limpiar el gimnasio personalmente para él. O sea, que es que era un manipulador y las controlaba de una manera tremenda. Utilizaba la sumisión total, se ganaba su confianza hasta que conseguía que bajaran la guardia y les proponía planes macabros. Una chica alemana, por ejemplo, les contó que en más de una ocasión le dijo que no le importaría ir desde Euskadi hasta Alemania andando para matar a su marido, por ejemplo, y que fantaseaba muchas veces con la muerte y era muy consciente de todo lo que tenía que hacer para que no le pillaran. Los relatos de las mujeres le permiten saber a los policías los métodos que empleaba para conseguir esa sumisión. Parece ser que les ofrecía un brebaje, que era una mezcla de somníferos y alcohol. Ninguna de ellas denunció nunca nada y bueno, tenían con él una situación de dependencia emocional porque era un experto en detectar vulnerabilidades. Destaca un caso entre todas las mujeres que ellos investigaron de una mujer que se llama Eva, que es la chica que aparecía fotografiada junto al cadáver de Jenny y luego acariciándolo. Eva era una mujer que tuvo un ictus y que le recomendaron seguir un programa de rehabilitación en un gimnasio, y así llegó al gimnasio de este señor. Entre sesión y sesión fue ganándose su confianza. Esta mujer era especialmente vulnerable porque había perdido parte de su movilidad por un ictus y arrastraba secuelas graves. Entonces su nuevo amigo la cuidaba, la hacía sentirse bien, sentirse deseada. A pesar de que tenía pareja y una hija, pues se sentía muy bien con él, muy ayudada.
Poco a poco empezó a pasarle fotografías desnuda, luego comenzó a tener relaciones sexuales con él y luego empezaron las vejaciones, los golpes y una escalada de violencia, que en este caso además fue mucho más acusada que en otros casos. Para conservar el control, él la chantajeaba, amenazándola con enseñarle el contenido de los vídeos sexuales sadomasoquistas a su familia. Ejercía de amo y señor, o sea, una relación totalmente de sumisión y de control absoluto, y la obligaba a todo tipo de barbaridades y de cualquier situación violenta que se le pasara por la cabeza. Eva les comenta que sí que él hablaba en muchas ocasiones de contratar prostitutas para drogarlas y mantener relaciones con ellas. Eva era como un poco su novia o su sumisa más, la que más sufrió a manos de este señor. Ella les contó un poco por dónde se movía él, para el tema de buscar prostitutas, y a raíz de esto sí que encuentran las cámaras y confirmaron y encontraron cuando Juan Carlos encontró a Jenny. ¿Qué hizo para conseguir que Jenny se subiera con él en el coche? Bueno, pues Jenny estaba acercándose a hablar con un hombre y como que estaba discutiendo con él. Entonces Juan Carlos Aguilar se acercó, se dirigió a Jenny y al hombre con el que estaba discutiendo y como que intervino en defensa de Jenny. Entonces como que la defendió y le dijo, pues sube conmigo al coche. Entonces ella, como él la había defendido, subió con ella al coche, se dirigieron al gimnasio y entró con ella. Parece ser que sí que se conocían de antes, de la zona de los bares, ¿sabes? Habían tomado alguna copa juntos y también eso hizo que Jenny se mostrara confiada, se subiera al coche sin ningún problema y se fuera con él al gimnasio. Por lo tanto, bueno, parece ser que sí que a Eva la obligó a tocar el cuerpo de Jenny. Dice que después de esto comenzó a oír gemidos de dolor y ruidos de herramientas, y creen que Aguilar comenzó a descuartizar a Jenny cuando ésta todavía estaba viva, como así luego demostró la autopsia. Bueno, los agentes consiguieron establecer contacto con todas las mujeres de la cámara que aparecían en la agenda de Aguilar y en la cámara, y de momento no hallaron más víctimas. Dicen que intentó también quemar el cadáver de Jenny, pero no lo consiguió, que por eso al final lanzó las bolsas con los restos al río. Las bolsas no aparecieron nunca, porque además sí que las cámaras sí que le vieron cómo tiraba las bolsas al río, estaba grabado, pero el Cantábrico en ese punto hay mucha corriente en esa zona, y la ría marcha hacia el mar y la corriente lo arrastra todo hacia el mar, y de hecho las bolsas no aparecieron nunca. ¿Por qué se llevó a Aguilar? ¿Por qué Aguilar se quedó con las prótesis mamarias y una mano y se las llevó a casa? Bueno, pues los investigadores creen que es algo propio de un asesino en serie, el tema de guardar un trofeo, ¿no?, que le recuerde los asesinatos que han cometido. Esa es una teoría, y la otra es que no le dio tiempo, porque el plan de Aguilar era irlas lanzando de forma progresiva y no le dio tiempo a lanzarlas todas. Y bueno, los periodistas también, sí que ya os comenté antes que el hermano de Aguilar murió en extrañas circunstancias. Su hermano era, igual que de pequeño Aguilar era pequeñito, bajito, algo retraído y tal, su hermano era fuerte, poderoso, alto, le sometía a maltrato. Y este Aguilar a su hermano le tenía idolatrado como su gran maestro, fue el que lo metió en el mundo de las artes marciales, sin embargo pues lo trataba bastante mal y tenían una relación de dominio y sumisión. Lo sometía, montaron el gimnasio juntos y el mayor sufrió un aparatoso accidente en el gimnasio en el cual el montacargas prácticamente lo partió por la mitad. Y hay quien insinúa que este accidente podría no haber sido una muerte accidental, si bien es cierto que todas las pruebas en su momento se consideró que fue un accidente fortuito y que se trató como un accidente laboral. A partir de ese momento fue cuando Aguilar cambió radicalmente su vida, comenzó a salir de la sombra, hizo el viaje a China y posteriormente creó todo esto del gimnasio y su imagen de maestro Shaolin. Empezó a hacerse llamar Sifu Aguilar y a ir a los programas de televisión, creó la primera escuela oficial de Kung Fu, bueno, y toda esta historia en la cual empezó a ser venerado como en algún momento él veneró a su hermano.
A los 2 años del crimen compareció ante el tribunal que lo iba a juzgar. Ya no mostró arrepentimiento en ningún momento, contestaba con monosílabos y estuvo todo el tiempo con los ojos cerrados, con las manos colocadas en posición de meditación, vestido con un jersey y un pantalón, no de monje chino. La fiscalía lo definió como un depredador con todos los rasgos de un asesino en serie, reconoció los hechos con una voz casi inaudible y sin alterar el gesto. Ante la Archaina dijo esto del tumor, lo del tumor no, que le anulaba el entendimiento y provocaba reacciones extrañas. En la sala quedó acreditado que lo único que tenía era un quiste aracnoideo de nacimiento y sin consecuencias graves, salvo algún mareo o alguna cefalea de tanto en tanto. Las vejaciones, cuando se proyectaron en la sala las imágenes de las vejaciones y a las que sometía a sus discípulas, incluso 2 miembros del jurado tuvieron que ausentarse para vomitar, para que veáis. Quedó probado que el falso Shaolin estranguló a Ada después de vejarla durante 8 horas en el local donde tenía su gimnasio. Aún así no quedó acreditado que se ensañara con ella y al final quedó condenado a 38 años de prisión por 2 delitos de asesinato, el de Ada y el de Jenny. Y quedará para siempre la duda de si solo hubo 2 víctimas y de cuántas habría habido en caso de no haberlo descubierto a tiempo, porque podía haber habido muchas. Una vez en la cárcel trató de ganarse entre los presos la veneración que había tenido en su vida entre sus antiguos discípulos, hasta que estando en la prisión de La Moraleja en Palencia en 2015, otro interno con un cepillo de dientes afilado le propinó 2 puñaladas, una en la cabeza y otra en el cuello. Sobrevivió. Fue trasladado a la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, donde desde entonces vive aislado en su celda por voluntad propia y su salida está prevista, creo que en 2038. Y bueno, no sé si tendrá derecho a algún permiso, creo que sí, que está previsto que tenga algún permiso. Y bueno, este hombre es un hombre muy frío, un hombre que es un verdadero asesino en serie, que fue... bueno, pillado a tiempo, iba a decir, no, porque mató a 2 personas, pero podían haber sido muchas más mujeres las que hubieran sido asesinadas. Afortunadamente, bueno, por desgracia para sus familias y para ellas mismas, pero afortunadamente para el resto solo fueron 2. Y bueno, la verdad que es un caso muy llamativo, yo creo que tiene todos los rasgos de un verdadero asesino en serie, de un verdadero psicópata, muy narcisista, muy frío, con una falta total de empatía y muy violento. Y nada, hoy os quería presentar el caso de este señor, el falso monje Shaolin. Espero que os haya parecido interesante y hasta el próximo día aquí en España Negra. Adiós.